el molibdato de amonio va a ser el reactivo indicador para poder detectar el grupo fosfato si es que está en mi muestra. Ahora aquí lo vamos a ver más detallado. Como les estaba diciendo, el ácido ascórbico simplemente se utiliza para lograr la oxidación del molibdato de amonio, ¿ya? Nada más, como les estaba diciendo, este es el reactivo identificador. El molibdato de amonio se utiliza como el reactivo indicador del grupo fosfato. ¿Cómo me voy a dar cuenta que yo tengo grupo fosfato en mi muestra? Porque este iba a virar de un color azul intenso, lo pueden ver aquí en la pantalla. Ya, y el ácido acético simplemente es para darle el medio en que se dé la reacción. Como dice acá, el resultado obtenido es de color azul indicando la presencia de fósforo. Esta coloración azul se da debido a que el molibdato de amonio se oxida a azul de molibdeno. Eso solamente para identificación del grupo fosfato. Ya, entonces si les preguntan algo de la identificación del grupo fosfato, el reactivo indicador es el molibdato de amonio. ¿Eso les queda claro? Sí, Ausi. Ya, vamos a lo siguiente. Luego hicieron ustedes la identificación del colesterol. No vamos a hablar mucho de la muestra. Ya vieron ustedes que también se ocupó la yema de huevo. La yema de huevo es unos altos contenidos de colesterol, lo encontramos ahí. Y nos vamos directamente a las pruebas que ustedes realizaron en laboratorio. Realizaron dos pruebas diferentes, una química y una enzimática. La química que me hago referencia a que estoy utilizando solamente reactivos para hacer su identificación. Y la enzimática, como lo dice su nombre mismo, voy a ocupar enzimas para poder identificar al colesterol. ¿Ya? ¿Qué es lo que están viendo ustedes acá? De nuevo, ocuparon solamente yema de huevo por el alto contenido de colesterol que contiene este en su estructura y le iban a agregar cloroformo. El cloroformo simplemente es para disociar, o sea, para separar todas las estructuras que yo llegue a tener dentro de la yema de huevo. Porque tengamos en cuenta que ustedes nunca van a pillar al colesterol libre, sino que siempre va a estar unido a otras estructuras. Luego le agregaban el anhídrido acético, que simplemente les iba a aportar el grupo acético, o bueno, mejor dicho, el grupo anhídrido, y iba a evitar que ingresen las moléculas de agua formadas en la reacción, ya que estas pueden ser un interferente, el cual nos va a impedir poder identificar bien el colesterol. Y por último, le agregaban el ácido sulfúrico concentrado, que al deshidratar a lo que ya teníamos obtenido, nos va a virar de un color rosado, que es lo que primero estamos obteniendo aquí, a un color verde esmeralda. Este verde esmeralda nos está indicando que sí tenemos colesterol en nuestra muestra. Es una reacción de coloración química para la identificación del colesterol. Y como su nombre indica acá, es la reacción del Lieberman-Boucher. Aquí ya tiene el fundamento. Como dice, esta reacción identifica el colesterol. El cloroformo ayuda a disolver el colesterol. Aglomerando las grasas, el anhídrido acético evita la interferencia del agua y dona el grupo acético, el cual entrará a la estructura del colesterol, dando una primera coloración rosada. Luego el acético sulfúrico deshidrata el colesterol, el ácido sulfúrico, perdón, deshidrata el colesterol en colesterileno, acepta el acetato dando una coloración verde esmeralda debido al grupo oxidrilos que estos también presentan. Ya, entonces reacción química para la identificación del colesterol, Lieberman-Boucher. Ya, ahora nos vamos con la reacción enzimática que es Trinder. En esto simplemente ustedes tenían ya su muestra y le agregaban directamente el reactivo. Este reactivo ya contiene las enzimas específicas para poder hacer su identificación. Pero ahora, ¿qué es lo que van a ver aquí? Esto que ven en pantalla es el fundamento de la reacción enzimática para la identificación de colesterol. Nuevamente, yo tengo los ésteres de colesterol, nunca los voy a encontrar libres, siempre van a estar unidos a otros, por eso se los denomina ésteres de colesterol, donde
Las enzimas colesterol esterasa, la colesterol oxidasa y la peroxidasa son las que estas van a empezar a reaccionar para poder solamente obtener el peróxido, que es lo único que me interesa acá, para poder identificar al colesterol. ¿Qué es lo que sucede? Tengo el esterol, los esteres de colesterol, viene la colesterol esterasa y me va a desdoblar los esteres de colesterol en solamente colesterol y ácidos grasos. Aquí ya tengo a mi colesterol libre por la ayuda de la colesterol esterasa. Ahora, la colesterol oxidasa va a venir y va a agregar una molécula de oxígeno en la cual voy a obtener peróxido más la 4-colestona. Todo esto que yo tenía acá de colesterol se convierte en peróxido y la 4-colestona. La 4-colestona es una acetona por si acaso. Ahora, ¿qué es lo que me interesa de estos dos? El peróxido. Este peróxido, por ayuda de la peroxidasa, se va a unir a la 4-aminofenazona más fenol, dándome una quinonemina rosada. ¿Ya? Esto les quedó claro porque siempre he visto que entra como pregunta de exámenes a el fundamento de la reacción de Trinder para identificar el colesterol. Aún sí que dijo que hacía la colesterol oxidasa. La colesterol oxidasa me va a donar una molécula de oxígeno. Por eso está acá. Viene la flechita y está ahí el oxígeno. ¿Se ve la flechita con la que estoy apuntando? Sí, Allá. sí. O se lo repito. ¿Puede volver a repetir esa parte donde dijo que el peróxido se une a no sé qué dijo? A la, a la peroxidasa, a esta enzima de acá. Esto que está con verde son las enzimas que participan. Este peróxido que yo formé aquí por la acción de la colesterol oxidasa, este peróxido que está encerrado aquí en un cuadradito, se va a unir a esto de acá, a la 4-aminofenazona más fenol por ayuda de la peroxidasa, ¿ya? Esto se une y me va a dar una quinonemina. Ese es el resultado. ¿Y cómo sé que es una quinonemina? Porque me va a dar un color rosado, ¿ya? Aquí lo tienen escrito igual si es que no lo llegan a entender con el esquema. ¿Ve? Ustedes en su tubito iban a presentar un color rosadito. Vale aclarar que como estamos viendo solamente pruebas cualitativas, que por la aparición de un color nos damos cuenta si la reacción nos va a dar positivo o negativo. Entonces, glucosa 6,4, pero por medio de... Ya. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo acá? Dependiendo a la intensidad del color que yo llegue a tener en mi muestra, voy a decir que hay mayor cantidad de colesterol identificado, ¿ya? No importa, ustedes si ven las diferentes tonalidades de rosaditos que les vaya a aparecer, entonces sí es positivo, ¿ya? Pero si no hubiese cambiado nada, si hubiese quedado el color de la yema de huevo, eso quiere decir que no había colesterol en mi muestra. Chicos, por favor, su audio. ¿Les quedó claro eso? Sí. Ya, entonces reacción química para identificar al colesterol Lieberman-Borchardt. Y la reacción enzimática para identificar al colesterol Trinder. ¿Ya? Pueden aprendérselo esto, igual si quieren. Si les preguntan fundamento de la reacción de Trinder, pueden hacer este esquema y también es válido. Para que no estén escribiendo todo lo que les acabo de decir. Auxiliar, entonces, Lieberman Bush es química y enzimática es Trinder, ¿no ves? Exactamente. Ahora nos vamos con los métodos de separación y aislamiento. Uno de los primeros métodos de separación y aislamiento que ustedes vieron
fue la toma de muestra. Esta toma de muestras ustedes es algo que lo van a ver durante toda la carrera y aparte es lo fundamental ustedes en laboratorio, ya que a partir de una buena toma de muestras ustedes van a poder obtener el analito adecuado para hacer los diferentes análisis que ustedes van a realizar en sus laboratorios. El método de la toma de muestra, bueno, en sí, está bien dicho lo que es la toma de muestra, pero el método, o sea, hay una sola palabrita que lo define todo, que es la flebotomía, ¿ya? El método de toma de muestra es la flebotomía, eso apréndanselo. Aquí. Como les estaba diciendo, para obtener una muy buena toma de muestra, ustedes también tienen que tomar en cuenta de que a la hora de hacerlo, no solamente su paciente tiene que estar cómodo, sino que también ustedes deben tener la comodidad adecuada para hacer su toma de muestra sanguínea. Ya, ahora vamos. Ya sabemos que la sangre es un tejido conjuntivo líquido que circula por las capilares y venas y arterias de todos los vertebrados. Su color rojo característico es debido a la presencia del pigmento hemoglobínico contenido en los glóbulos rojos. Tiene una fase sólida de elemento forme que incluye a los eritrocitos o glóbulos rojos, los leucocitos o glóbulos blancos y las plaquetas y una fase líquida presente en el plasma sanguíneo. Yo creo que esto de acá, lo que es sangre, no es tan necesario que ustedes lo vean ahorita a profundidad, ¿ya? Porque ¿qué es lo que nos interesa acá de la toma de muestra? Ustedes ya lo saben, saben hacer el procedimiento y la eliminación de los residuos sólidos, la manera correcta de hacerlo, ¿ya? A ver aquí. A ver si un ratito antes que avance, ¿cómo dijo que se llamaba esta prueba? Flemotomía. Flebotomía. Método ocupado para la toma de muestra es la flebotomía. Esto puede ser que les pregunte. Las causas de la flebotomía. Las causas de rechazo en una muestra. Vamos a ver esto de acá, lo que es la hemólisis, lo vamos a ver más adelante. La muestra insuficiente, a la hora que ustedes hayan realizado su toma de muestra, no hayan sacado la suficiente muestra para realizar los diferentes análisis que requería su paciente. Y esta es otra causa de rechazo también. Lo que hay que evitar, ustedes a la hora de hacer su toma de muestra, cuando ya estén en un laboratorio, es estar pinchando a sus pacientes múltiples veces. Ya, eso tienen que tomar en cuenta. Después el derrame, que ustedes no hayan colocado los tubos correctamente en sus gradillas adecuadas para evitar estos derrames. O el coágulo o fibrina. Si ustedes van a necesitar trabajar con plasma, no pueden dejar de que su muestra se coagule sola. Para evitar esto, ustedes utilizan los diferentes anticoagulantes que lo van a ver más adelante. Ahora, otro de los métodos de separación, porque todos estos métodos que están viendo son métodos físicos, tenemos el fraccionamiento celular. El fraccionamiento celular son las rupturas de las membranas celulares, tanto ya puede ser de las membranas vegetales o como de las animales en nuestro caso. Como dice acá, el fraccionamiento celular es un conjunto de métodos y técnicas que tienen como objetivo obtener fracciones puras o enriquecidas en un determinado componente celular, ya sea este un orgánulo, mitocondrias, núcleo, peroxisomas, etc. Una fracción de membranas, membrana total, plasmática, etc. Complejos multiproteicos, citoesqueletos de actinas, poros nucleares, etc. ¿Ya? Es un método de separación física y aquí van a poder observar las diferentes técnicas de estructuras de la célula. Tenemos la homogenización, yodo osmótico, que es lo que vamos a ver, mortero y mano, que esto lo han visto en diferentes laboratorios y lo han utilizado, y la sonicación. Ahora, ustedes tienen que saber qué es la hemólisis. La hemólisis es la destrucción de los hematíes o glóbulos rojos de la sangre que va acompañada de liberación de hemoglobina.
como yo sé que aquí está mi glóbulo rojo, que por su grupo hemo, que se encuentra en su estructura, tiene lo que es esa coloración rojiza, ¿ya? Por el hierro que se encuentra en su estructura. Ahora, si hay una lisis o una hemólisis en mis glóbulos rojos, a ver esta ruptura claramente va a empezar a liberar todo el contenido que llegue a tener dentro, como puede ser ese color rojo característico que tenemos en los eritrocitos. Ahora, tienen que saber que es una solución hipotónica, una solución isotónica y una solución hipertónica, ¿ya? Estos conceptos los tienen que manejar para poder llegar a las conclusiones de los diferentes reactivos que vamos a ocupar para ver si es que hay hemólisis o no. Aquí tienen diferentes cuadritos que pueden ver para que se vayan asociando a los diferentes conceptos que vamos a observar. Esto que ven aquí de turgencia normal y plasmólisis, o aquí igual lo pueden ver abajo de plasmolizada, flácida y turgente, es en las células vegetales. Si en hipertónico es para los eritrocitos, entonces plasmolizada es para las células vegetales. Estos son otros conceptos, no se vayan a confundir. Ahora, les estaba diciendo, ustedes tienen que manejar estos diferentes conceptos para poder dar unos buenos resultados en las prácticas que vamos a ver en estos momentos. En la solución isotónica, ¿qué es lo que vamos a observar? Un equilibrio. La concentración osmótica, tanto dentro como fuera de mi eritrocito, va a ser la misma. Por ende, se va a encontrar en un equilibrio. No pasa nada. En nuestro cuerpo totalmente está en un equilibrio, por ende no hay una ruptura de nuestros eritrocitos, ¿ya? Entonces, solución isotónica está en un equilibrio constante. Ahora nos vamos a la solución hipertónica. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Que la concentración afuera de mi eritrocito va a ser menor de lo que es adentro de mi eritrocito. ¿Qué es lo que pasa? Para poder igualar esto, como la concentración es menor afuera, este eritrocito va a empezar a liberar el agua que tiene dentro para poder tener un equilibrio. Y al hacer esto, ¿qué es lo que va a pasar? Mi eritrocito se va a deshidratar, por eso lo ven aquí todo como todo feo, ¿ya? Eso es lo que pasa. Si ustedes ven solución hipertónica, pueden decir que hay una deshidratación. ¿Por qué? Porque la concentración era menor afuera de mi eritrocito, lo que causó que para que haya un equilibrio o ésta logre equilibrarse, va a empezar a sacar el agua dentro de ella y por ende voy a tener una deshidratación de mi eritrocito. Ahora vámonos con la solución hipotónica. Esta solución hipotónica, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora es lo contrario de la solución hipertónica. La concentración va a ser mayor afuera del agua, ya no afuera de mi trocito, perdón. Lo que va a pasar es que al ser mayor la concentración afuera de mi eritrocito, este va a querer equilibrarse. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que al querer equilibrarse, va a empezar a permitir que el agua ingrese mucho más de lo debido dentro de ella, causando que mi eritrocito se empiece a hinchar. Y una vez que esto sucede, como va a llegar a un límite de que ya no va a poder resistir el agua contenida dentro de ella, va a causar una lisis, va a haber una ruptura. Ya, aquí sí hay una hemólisis, una ruptura. Ya, entonces, ¿qué podemos decir? Solución isotónica, equilibrio. Solución hipertónica, mi eritrocito se deshidrata. Y la solución hipotónica, puedo decir que mi eritrocito hay un... Digamos, Ya, vamos a lo siguiente. Ya. Ustedes en el laboratorio utilizaron, chicos, por favor. Ustedes en el laboratorio ocuparon diferentes reactivos para ver si es que hay la hemólisis o lisis de los eritrocitos.
¿ya? Usaron agua destilada, ocuparon etanol, el peróxido de hidrógeno, ácido sulfúrico, solución fisiológica, ácido nítrico, hidróxido de sodio y cloruro de sodio. Ahora, ¿qué es lo que vamos a observar aquí? Ustedes tenían un ml de reactivo en cada de sus tubitos y le agregaron suficiente, una gotita o dos, para observar qué es lo que iba a causar estos reactivos en los glóbulos rojos. Ahora, en el agua destilada, ¿qué creen que pudo haber pasado? Aquí dice, hay fraccionamiento celular o hemólisis por una solución hipotónica, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Yo al agregarle el agua a mi eritrocito, esta, como les estaba diciendo, va a haber una concentración mayor afuera de mi eritrocito, que para esa compensación de equilibrio que iba a pasar, iba a empezar a iba a absorber toda esa agua, causando una hemólisis. ¿Y cómo iba a ver esto? Por liberación de la coloración roja del grupo hemo que contienen los eritrocitos. Ahora, aquí con el ácido nítrico y el ácido sulfúrico, es una solución hipertónica lo que está pasando, pero como son ácidos fuertes, son ácidos concentrados los que se ocupan, va a causar directamente una muerte celular. Por eso ustedes observaban que todo el tubito en la parte de arriba, al entrar en contacto la sangre con estos ácidos, directamente se tornaba negro, se carbonizaba. ¿Qué es lo que pasaba? Una muerte celular por una solución hipertónica, o sea, es un deshidratante altamente fuerte, ¿ya? Ahora, nos vamos con el peróxido de hidrógeno. Con el peróxido de hidrógeno, ustedes vieron de que al agregarle la sangre en el peróxido, hubo una reacción brusca. ¿Qué es lo que estaba pasando? Tenemos el peróxido que al entrar en contacto con la sangre por acción de la enzima catalasa, esto nos iba a desdoblar el peróxido, en agua y oxígeno. ¿Y cómo me doy cuenta que está pasando esto? Porque este oxígeno desprendido es las burbujas que nosotros observamos en el tubito a la hora de agregar la sangre. Entonces, ¿hay hemólisis? Sí hay una hemólisis. Ahora, muchos tenían duda que qué pasaba aquí con el etanol. Pero con el etanol, ustedes, si se acuerdan, en biología celular, ustedes lo ocupan como un fijador para hacer lo que es su frotis sanguíneo en las placas para llevarlas a leer, en una tinción de Gram, ustedes ocupan el etanol como fijador. Entonces, ustedes al hacer esta prueba no iban a observar una hemólisis, no hay hemólisis. Simplemente estos eritrocitos se iban como a precipitar al fondo de su tubito, donde iban a tener los eritrocitos abajo y toda esta parte de arriba sí iba a permanecer transparente. O sea, no hay una hemólisis, simplemente los iban a fijar. Eso tenían muchas dudas en laboratorio alguna. Ahora, si nos vamos con la solución de Solfis y el cloruro de sodio, estos, al ser, al estar al parecerse su concentración al plasma sanguíneo, ¿por qué? Porque en el plasma sanguíneo tenemos cloruro de sodio, tenemos. Solfis igual tiene la misma concentración que nuestro plasma sanguíneo. Por ende, esto se iba a encontrar en una solución isotónica. Iba a haber un completo equilibrio, existe un equilibrio, entonces no hay una hemólisis en estos reactivos. ¿Tienen alguna duda? Yo sí, Sí. hay una pregunta de examen que dice, si una célula sanguínea se coloca en medio de una solución de alcohol, ocurre, entonces ahí vamos a poner que ocurre una solución, que ocurre, que no hay hemólisis, o cómo lo pone. Ajá, no hay hemólisis. El etanol es el alcohol. Ustedes ponen que es una reacción fijadora de la sangre. ¿Existe una solución hipertónica? Sí, puede llegar que sí lo va a deshidratar un poco, pero no hay una hemólisis. No va a romper a mi eritrocito este. Entonces,
ocurre una solución hipertónica y no hay hemólisis. Exactamente, ¿por qué? Porque es un fijador. Pues les digo, ustedes, este etanol, ustedes lo ocupan en la tensión de Gram como que, como fijador. Este me va a fijar a mis eritrocitos. Por eso ustedes les decía que aquí no se ve muy bien, pero ustedes iban a observar que se iban a precipitar en el fondo de su tubito los eritrocitos y toda la parte de arriba donde se encontraba el etanol se va a encontrar igual transparente. Sí los iba a deshidratar, sí, pero no en exceso como para que haya una hemólisis. Porque acuérdense que aquí los ácidos también actúan como deshidratantes, pero estos son tan fuertes que me causan una muerte celular, los quema los eritrocitos. En cambio, el etanol no, simplemente los va a fijar. ¿Entendido? ¿O todavía No, sí, gracias. Sí. no? ¿Alguna otra duda? Auxilio, aquí dice una célula sanguínea en medio de agua. Le ocurre un proceso que corresponde a. Con una solución hipotónica. Es esto acá lo que les expliqué al inicio. ¿Alguna otra duda? No, se puede seguir. Ya, sigamos entonces. Auxi, un ratito, buenas noches. Ujú, Y en cloruro de sodio, ujú. una muestra sanguínea, ¿qué ocurriría? ¿Plasmólisis? ¿Daño No. celular? ¿Cuáles son los incisos? No, dice qué ocurre. Dice si una solución sanguínea se coloca en medio de una solución saturada de cloruro de sodio. No pasa nada. Pues les estaba diciendo, el cloruro de sodio, tanto como Solfis, tienen la misma concentración que nuestro plasma sanguíneo. Nosotros tenemos sodio en nuestro plasma sanguíneo. Tenemos. Y este, al tener una concentración idéntica a la que tenemos en nuestro plasma sanguíneo, nuestros eritrocitos se van a encontrar en un equilibrio. ¿Ya? Entonces no hay hemólisis. Es una solución isotónica la que se va a formar con el cloruro de sodio. ¿Alguna otra Entonces, duda? entonces podríamos, ocurre un equilibrio y no hay hemólisis. Exactamente. ¿Auxi sabe lo que significa plasmólisis? Esto está acá arriba. Esto es lo que se les estaba mostrando. Cuando vean plasmólisis o turgencia, se refiere a la célula vegetal, ¿ya? Pero ustedes no están viendo hemólisis en una célula vegetal, sino que están viendo las hemólisis en los eritrocitos. Ah, entonces está bien, Auxilio, eso es lo que dijo, ¿no? De una célula sanguínea en medio de agua le ocurre un proceso. Y aquí está inciso A, plasmólisis, inciso B, deshidratación, inciso C, hemólisis, D, todos los anteriores. No, va a suceder una hemólisis, porque ustedes al agregarle agua a su eritrocito, al ser una concentración mayor, ¿qué es lo que va a pasar? Que su eritrocito va a empezar a absorber toda esa agua para entrar en equilibrio. Y como está empezando a absorber y va a absorber por demás, esto se va a llegar a hinchar. Ustedes como ven aquí, se hincha totalmente y ocurre una lisis, una ruptura. O sea, como que va a reventar, se va a destruir. Ah, gracias. Muchas gracias, Auxi. Nada. ¿Alguna otra duda? ¿Seguimos? Sí, Ya, Auxi, Ya. continúa. Ahora, tenemos también otro método de separación que la centrífuga, pero este es un equipo.
también llega a ser un método de separación físico-mecánico, que por la fuerza centrífuga que ejerce, nos va a separar nuestras muestras, ya sea de acuerdo a su peso molecular o su densidad. Yo creo que si lo pones ¿Cómo? ahí va a estar chupando y va a estar bien, ¿no? Chicos, su micrófono. Chicos, por favor, su micrófono está grabando al auxiliar y es incómodo igual para los demás. Si no van a tomar atención, mejor sálganse. Ya, les estaba diciendo, la centrífuga es un método de separación también, donde vamos a tener nuestras muestras, colocamos y estas por una fuerza ejercida, que es una fuerza centrífuga, dependiendo de las revoluciones que vamos a ocupar. Esto va a separar nuestras muestras según su peso molecular o su densidad, donde los que tienen mayor peso molecular se van a quedar en el fondo del tubo y los que no tienen tanto un peso molecular elevado van a empezar a subir hasta que en la parte de arriba voy a obtener simplemente las muestras que son las más livianas. Por eso ustedes cuando llevan a centrifugar la sangre, vieron que sus eritrocitos, como es la parte sólida de la sangre, quedan en el fondo, mientras que el plasma, siendo la parte líquida, estos van a quedar en la parte de arriba. Ya aquí hay algunas recomendaciones de la centrífuga. Esto no les entra. Al menos ahorita en biomoléculas no les entra esto de la centrífuga en sus exámenes. Pero por si acaso para que vayan sabiendo. Ahora, siguiente laboratorio que vieron fue la determinación de componentes de células vegetales. En este caso, vimos lo que fue el porcentaje de agua en la espinaca y también obtuvimos lo que era la clorofila que ustedes iban a tener en gramos de espinaca. Porque fue que como muestra ocupamos la espinaca. Esta, al tener un alto porcentaje de agua, nos iba a ayudar a poder diferenciar el peso que íbamos a obtener. ¿Cómo? Aquí. Determinación de humedad en la espinaca. ¿Qué es lo que hicieron? Pesaron un trocito de papel de aluminio, anotaron, pesaron aproximadamente 1 gramo de hoja de espinaca y lo llevamos a la estufa por 24 horas a 37 grados. Aquí el método que ustedes están utilizando para determinar la humedad es el método de la desecación. Eso apréndanselo. Método para determinar la cantidad o el porcentaje de agua en la espinaca fue la desecación. ¿Por qué? Porque yo estoy llevando mi muestra a cierta temperatura, una temperatura elevada, donde esto va a empezar a ¿qué? Donde esta agua se va a empezar a evaporar, dejándome solamente la parte sólida de mi muestra. Pues aquí tienen el fundamento. Se trata generalmente de separar un líquido que se encuentra en un bajo porcentaje de un solo sólido mediante métodos térmicos. El método térmico, ¿cuál era? Llevarlo a la estufa. El método empleado en esta práctica es la desecación. ¿Ve? Método empleado para la determinación del porcentaje de agua en la espinaca era la desecación. Esto lo he visto mucho en algunos modelos de exámenes. Así que apréndanselo. Más usual es eliminar el agua de un alimento que se puede cuantificar mediante la determinación del contenido de humedad. La determinación del contenido de humedad de los alimentos es de una de las técnicas más importantes y ampliamente usadas en el proceso y control de los alimentos, ya que indica la cantidad de agua involucrada en la composición de los mismos. El contenido de humedad se expresa generalmente como porcentaje. Las cifras varían entre un 60 y un 95% de los alimentos naturales. ¿Ve? Esto es lo que hicieron ustedes
a llevar su muestra a la estufa. Entonces, ¿qué método fue el que ocupamos para hacer la determinación del porcentaje de humedad en la espinaca? Fue el de la desecación. Bien. Ahora vamos con la determinación del contenido de clorofila. ¿Qué es lo que hicieron nuevamente? Pesaron 1 gramo aproximadamente de espinaca y lo llevamos a triturar. ¿Yo para qué estoy triturando esto? Porque aquí ya sí quiero liberar el contenido de lo que tengo mis células adentro de ella. Por eso voy a hacer una liberación, una ruptura de sus membranas de estas células vegetales. ¿Para qué? Para poder liberar el contenido que tiene dentro de ella. ¿Dónde? Al triturarla, yo agregué acetona y luego pasé a filtrar, medí el porcentaje, el volumen obtenido y lo llevé a centrifugar. Pero ahora, aquí, ¿cuál es el método que ustedes están empleando para la obtención de la clorofila? Es la trituración, que es un método físico, y el agregar acetona, también aparte de ser el solvente utilizado, también es como un método químico para la obtención de la clorofila. ¿Por qué? Porque esta acetona me va a extraer toda la clorofila obtenida en mi muestra. Pero ¿por qué estamos ocupando acetona aquí? La estructura de la clorofila se asemeja mucho a uno de los lípidos. La estructura de la clorofila pertenece específicamente a la clasificación de los lípidos insaponificables a los terpenos. ¿Y en qué son solubles los lípidos en solventes orgánicos? ¿La acetona es un solvente orgánico? Sí, es un solvente orgánico. Por ende, yo al agregarle esto a mi muestra, la clorofila se va a mezclar o se va a disolver en la acetona, obteniendo netamente la clorofila, el pigmento verde. Ahora, una vez obtenido solamente ya la fase líquida, que es lo que me interesa, donde se encuentra la acetona con la clorofila, esto yo lo llevé a centrifugar. ¿Para qué? Para terminar de separar algunos componentes vegetales que se me hayan quedado a la hora de filtrar y solamente voy a obtener la parte del sobrenadante, donde llevé a leer al espectrofotómetro a 625 nanómetros. Y ya, ¿qué estoy leyendo acá en el espectrofotómetro? La absorbancia. ¿Qué es la absorbancia? La cantidad de luz que llegue a absorber mi muestra. Eso es lo que yo estoy llegando a sacar con el espectrofotómetro. Ahora, otro dato también. Ustedes a la hora de llevar a leer su muestra de clorofila con acetona al espectrofotómetro usaron lo que son los cubetas de cuarzo. ¿Por qué estamos ocupando las cubetas de cuarzo? Esta clorofila se degrada mucho más rápido en las cubetas de plástico que en las de cuarzo. Entonces, si es que nosotros en el laboratorio hubiéramos ocupado las cubetas de plástico que las ocupan en otras clases también, no íbamos a poder sacar exactamente el valor que necesitábamos. ¿Por qué? Este se iba a degradar en las cubetas de plástico y no íbamos a tener nada. O sea, no iba a haber muestra para poder leer su absorbancia. Entonces estábamos usando las cubetas de cuarzo. Y por último sacamos datos, pero este es no muy importante. Aquí, de este laboratorio, ¿qué es lo que me interesa? El método que estoy ocupando yo para la determinación del porcentaje de agua en la espinaca y el método que estoy ocupando para la determinación de clorofila. ¿Cómo es que yo obtuve la clorofila para poder leerla? Entonces, ¿qué dije? Método de desecación para el porcentaje de agua
Y para la obtención de clorofila es trituración y acetona. ¿Eso entendieron? Auxiliar, disculpe, tengo una pregunta acá más o menos a lo que usted explicó ahorita. Dice, en los componentes de la espinaca, dice, los métodos utilizados para la determinación de, dice, agua es desecación. Sí, Y desecación. hay otro punto que dice clorofila es, dice, trituración y acetona. Exactamente. Como les decía, porcentaje de agua, método ocupado, desecación. Aquí está el fundamento. Método ocupado, desecación. ¿Por qué? Porque estoy llevando a secar mi muestra donde todo el agua contenida dentro de esta se va a evaporar, dejándome solamente la fase sólida. También igual. Y ahora, para la determinación de clorofila, ¿qué es lo que hice? Trituré para poder liberar sus componentes, haciendo un fraccionamiento celular, y le agregué la acetona para poder terminar de obtener la clorofila en la espinaca. ¿Le quedó claro eso? Sí, Auxi. Ya, sigamos entonces. Vamos con la cromatografía. La cromatografía también es otro método de separación físico que se ocupa comúnmente en laboratorio. Esta cromatografía, hay muchos otros tipos de cromatografía, pero la que se ocupó fue en papel. Ustedes ocuparon la cromatografía en papel porque es una de las más fáciles y es una de las más económicas también. Ya. La cromatografía en papel. La cromatografía en papel es un proceso muy utilizado en los laboratorios para realizar análisis cualitativo, ya que pese a no ser una técnica muy potente, no requiere de ningún tipo de equipamiento. Las técnicas cromatografía de separación permiten separar solutos que están mezclados en un disolvente en función a su afinidad por dos fases diferentes. Y ahora, ¿cuáles son esas fases que ustedes observaron en la cromatografía? Tenemos la fase estacionaria y la fase móvil. La fase estacionaria está compuesta por el papel filtro, que es un papel poroso, un papel de celulosa que ustedes ocuparon en el laboratorio para hacer esta cromatografía. Y la fase móvil llegan a ser los disolventes que ustedes ocuparon. Ustedes en el laboratorio ocuparon dos disolventes diferentes, que uno era el etanol y el otro era el agua destilada. Si ustedes les llegan a preguntar cuáles son los componentes de la cromatografía, son la fase móvil, la fase estacionaria y los pigmentos que llegan a ser sus muestras utilizadas. Ahora, ¿Cómo dijo la pregunta? No, sí. si les preguntan cuáles son los componentes de la cromatografía, son la fase móvil y la fase estacionaria y también los pigmentos que llegan a usar, que son sus muestras. No, sí, Auxiliar, que hay una pregunta, dice, la cromatografía realizada en la práctica tiene como componente, y ahí sería lo que nos explicó, ¿no? Exactamente. Componente fase móvil, fase estacionaria y los pigmentos. Ahora, ¿cuáles son las interacciones que llegan a ver en esta cromatografía en papel? Tenemos la absorción, solubilidad, reactividad, tamizaje, intercambio iónico. Pero ustedes no vieron las 5 interacciones cuando llegaron a hacer la cromatografía. Lo que más observaron fue la absorción, no absorción, vale aclarar. Fíjense bien cómo está escrito, es absorción con D, no se vayan a confundir. Y la solubilidad.
¿Por qué? Ustedes a la hora de hacer su cromatografía vieron que dependiendo si su muestra es soluble o insoluble en el disolvente que están ocupando, este iba a avanzar. Y lo mismo la absorción, que esto se llega a la fase estacionaria con su papel, que esto llegue a absorber la cantidad de disolventes para que su muestra pueda llegar a moverse. Son las dos interacciones, hasta incluso podría ser el tamizaje, que el tamizado o exclusión es debido a los tamaños de las formas moleculares. ¿Esto qué quiere decir? Dependiendo del tamaño de las moléculas que lleguen a tener sus muestras. Estas serían las tres interacciones que ustedes vieron en el laboratorio. Si no me equivoco, he visto en modelos de exámenes que hay una pregunta que cuáles son las interacciones que llega a tener la cromatografía y les ponen 3 espacios para que ustedes lleguen a notar. Estas interacciones llegarían a ser la absorción, solubilidad y tamizaje, las que llegan a ver en laboratorio. Ahora, vamos con los pigmentos utilizados. Ustedes utilizaron 3 diferentes pigmentos. Los carotenos, que se encuentran en la zanahoria, la clorofila, que es el pigmento verde, que en este caso no ocuparon perejil, sino espinaca, y las betaninas, que llega a ser el pigmento rojo de las remolachas. Son los 3 diferentes pigmentos que ustedes utilizaron para hacer esta cromatografía en papel. Apréndanse el nombre de los pigmentos, no pongan en su examen, qué sé yo, el nombre de las muestras, pongan zanahoria, perejil y remolacha, no se los van a hacer valer. Apréndanse el nombre de los pigmentos: naranja, caroteno; verde, clorofila; rojo, betanina. Ahora, ¿qué es lo que hicieron ustedes en su laboratorio? Cortaron 2 tiritas de papel, 2 eran necesarias para cada muestra. ¿Por qué? Porque una iba a ir al disolvente con agua y el otro disolvente que ocuparon era el etanol, donde midieron 2 centímetros de ancho con 6 centímetros de largo. ¿Dónde? A ver, aquí. Donde su papelito tenía una línea de siembra. Esta línea de siembra está medida desde el inicio de su papel, 1 centímetro hacia arriba, y ahí trazaban esa línea de siembra. Esa línea de siembra es donde ustedes iban a colocar su muestra. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que iban a observar ustedes? Tras colocar su muestra, al entrar en contacto con los disolventes, ya sea agua o el etanol, por capilaridad iba a empezar a subir. Dependiendo de su muestra, si tenía afinidad a la fase móvil o a la fase estacionaria, ustedes iban a observar si su muestra se llegaba a mover o no. ¿Y cómo yo hacía esto? Con el factor de retención o retraso, que mide la movilidad relativa de cada componente con respecto al máximo posible, la distancia recorrida por el frente de la fase móvil. Aquí está su fórmula del factor de retención, donde ponían la distancia recorrida del soluto, que su soluto es su muestra, y la distancia recorrida por la fase móvil, que la fase móvil dijimos que son los disolventes, que sus disolventes eran el agua destilada y el etanol. Medían desde donde colocaron su muestra hasta donde avanzó. Esa era su distancia recorrida por el soluto. Y la distancia recorrida por la fase móvil era desde donde inicia su papel hasta donde ustedes veían que avanzó su disolvente. Dividían estos dos y les salió un resultado, donde este resultado iban a poder ver si su muestra tenía afinidad a la fase móvil o a la fase estacionaria. ¿Cómo iba a interpretar eso? Si su resultado se aproximaba a 1, voy a decir que esta muestra tiene afinidad a la fase móvil. Pero si su resultado se acercaba a 0, voy a decir que tiene afinidad hacia la fase estacionaria.
Esas eran sus conclusiones que iban ustedes a observar. ¿Tienen alguna duda de cromatografía? ¿O sí puede volver a explicar, por favor, sobre el factor de retención? El factor de retención ustedes lo iban a sacar para poder ver si su muestra tiene afinidad a la fase móvil o a la fase estacionaria. Nada más. ¿Cómo le iban a hacer esto? A través de una fórmula donde tenían que poner la distancia recorrida de su soluto, que es su muestra, dividido entre la distancia recorrida por la fase móvil, que son sus disolventes. Entonces yo medía desde donde coloqué mi muestra, donde está la línea de siembra, ahí yo coloqué mi muestra, mido si avanzó, porque se va a ver una coloración en mi papel, yo mido esa distancia. Mido, la anoto. Y ahora, la distancia recorrida por la fase móvil va a ser desde donde inicia mi papel, porque esa es la parte que choca con el disolvente, desde ahí hasta a donde avanzó. Puede ser que haya avanzado a la misma altura que estaba mi soluto y mido hasta ahí. Una vez tengo esos dos datos, divido y tengo un resultado. Como les estaba diciendo, que depende de ese resultado, yo voy a decir si mi muestra tiene afinidad a la fase móvil o a la fase estacionaria. Si mi resultado se aproxima a 1 o me sale 1, quiero decir que tiene afinidad a la fase móvil, o sea, a la fase de los disolventes. Pero si este resultado se aproxima a 0, voy a decir que tiene afinidad a la fase de la estacionaria, que es mi papel. Nada más. Gracias, Auxi. Sí tengo una pregunta. ¿Cuál? Eh, dice las interacciones que se pueden producir entre la fase estacionaria y la fase móvil de una cromatografía pueden ser, dice, hay 3 incisos. Es lo que les estaba explicando hace rato. Estas son las interacciones. Y esa es la pregunta que me estaba acordando. Las 3 interacciones que van a observar ustedes en la fase móvil con la fase estacionaria en cromatografía son la absorción, solubilidad y tamizaje. Son esas 3 interacciones que ustedes ven en la cromatografía con papel que realizaron en clase. Son esas 3. ¿Y los componentes de la cromatografía cuáles serían? Esta, la fase estacionaria, la fase móvil y sus pigmentos también. Sí que dijo la última, las interacciones que se pueden producir entre la fase estacionaria son absorción, solubilidad y la última que era. Tamizaje. Ahí están las interacciones. Son 5 interacciones que ustedes se llegan a observar en cromatografía en papel, pero no todas siempre van a estar. Ustedes en el laboratorio, como les dije, solamente vieron la absorción, solubilidad y tamizaje. ¿Alguna otra pregunta? Hay una pregunta sí que dice, en las reacciones de coloración, ¿qué prueba se utiliza para la identificación, dice, de ácidos aromáticos? Ahorita vamos a ver eso más adelante. Si de cromatografía no hay alguna otra pregunta, seguimos. Eric, tu micrófono. Apaguen su micrófono. Ya. Hasta ahí, ustedes observaron, o bueno, vieron en el laboratorio los diferentes métodos de separación. ¿Cuáles eran? En toma de muestras, la flebotomía, los diferentes tipos de fraccionamiento celular. También vieron lo que fue la cromatografía en papel,
Y creo que me estoy olvidando una. Y la desecación también, que es otro método de separación. Ahora entramos con proteínas. Ya saben, las proteínas son unas macromoléculas que están, su unidad básica son los aminoácidos, que estos al unirse forman enlaces peptídicos. Son 20 diferentes aminoácidos que codifican las proteínas. Se consideran proteínas a partir de 50 aminoácidos en adelante. Las proteínas se pueden clasificar en simples y complejas. Simples, cuando son aquellas que están formadas por solamente aminoácidos, y las complejas, que son aquellas que están unidas a alguna otra estructura que no sean aminoácidos. Ya. Ahora vamos con las pruebas generales que ustedes realizaron en el laboratorio para la identificación de proteínas. Una de las primeras pruebas que ustedes deberían haber hecho es la de solubilidad. Decimos que las proteínas sí son solubles en agua, ya que si no hubiera estas interacciones, no podrían las proteínas ser absorbidas en nuestro cuerpo. Pero si nosotros, como en el laboratorio, hicimos la prueba con la clara del huevo, que la clara del huevo es uno de los alimentos más nutritivos y más completos que llegan a tener la mayoría de los aminoácidos y de proteínas, ustedes si lo mezclan con el agua, van a ver que quedan partículas en suspensión. Estas son soluciones coloidales, ¿ya? Lo que están formando, pero sí llegan a ser solubles las proteínas en el agua, formando una capa de solvatación, permitiendo la absorción de las proteínas en nuestro cuerpo. También identificamos partes de su estructura, que decimos que estas proteínas también tienen en su estructura lo que son, tienen azufre, tienen nitrógeno, tienen hidrógeno, oxígeno, también tienen una parte ácida y una parte básica. Que esta parte ácida y esta parte básica los van a dar el grupo carboxilo que presentan en su estructura con el grupo amino, que es la parte básica que ustedes van a observar. ¿Cómo hicieron la prueba esta para ver si nuestras proteínas son básicas o son ácidas? Colocaron un pedacito de papel tornasol, lo llevaron a calentamiento, que desprendió unos vapores y vieron que su papel cambió de color. ¿Dónde? Si les daba en la escala a partir como un color medio verde, quiere decir que su pH viene entre que sea un neutro a 8. Y según tengo entendido, a la mayoría le salió que fue un pH alcalino o hasta incluso neutro. ¿Ya? ¿Esto por qué pasa? Porque estamos diciendo que las proteínas están formadas por aminoácidos, donde estos aminoácidos tienen un grupo carboxilo, que es la parte ácida, y el grupo amino, que es la parte básica, donde pueden llegar a un punto que gracias a estas estructuras, las proteínas podemos decir que van a ser neutras. Siguiente procedimiento que hicieron para identificación de sus estructuras, como hicimos que también tienen una parte de azufres, ¿qué es lo que hicieron? Agregaron acetato de plomo en un papel filtro y lo colocaron en la boca de su tubito y lo llevaron a calentar. ¿Qué es lo que iba a pasar aquí? Que por este calentamiento en su tubo iba a desprender el azufre contenido en su estructura, nuestra muestra. ¿Cómo se iba a desprender esto? En forma de sulfuro de hidrógeno, donde este sulfuro de hidrógeno iba a reaccionar con el acetato de plomo. ¿Y cómo iba a reaccionar esto? Que una vez entren en contacto, el sulfuro iba a desplazar al acetato uniéndose con el plomo, formando el sulfuro de plomo. ¿Cómo me doy cuenta yo que estoy formando este sulfuro de plomo? Porque en el papel filtro voy a ver una mancha. Esto puede ser que cambie de color de un café a un gris o hasta incluso un negro, dependiendo la cantidad de azufre que yo haya podido desprender de mi muestra.
Ahora vamos con la reacción de Heller. Esta reacción de Heller, ustedes implementaron lo que es el ácido nítrico concentrado, donde al agregar a mi muestra, en este caso a mi clara de huevo, iba a haber una desnaturalización de las proteínas, pero al haber esta desnaturalización me iba a manifestar los compuestos nitrogenados que contienen mis proteínas. ¿De dónde está poniendo manifiesto estos compuestos nitrogenados? Porque ya dijimos, los aminoácidos tienen un grupo amina. Este grupo amina, que es el NH2, tiene nitrógeno. Se está poniendo en manifiesto ese nitrógeno con esta reacción. Entonces, ¿qué voy a observar? Compuestos nitrogenados, que es un color amarillo que se va a manifestar. Nada más. Ahora, la reacción de precipitación. Vamos a decir que las proteínas van a precipitar con metales pesados, formando proteinatos. ¿Qué metales pesados ocupamos nosotros en el laboratorio? Ocupamos, aquí los tenemos juntos, el acetato de plomo, sulfato de cobre, cloruro de mercurio y nitrato de plata. Como pudieron observar, estos al entrar en contacto con nuestra muestra, con las proteínas, formaron unas precipitaciones, ya formando los proteinatos. Si les preguntan en su examen con qué forman precipitados las proteínas, ustedes ponen con metales pesados. Por ejemplo, ponen aquí el acetato de plomo, sulfato de cobre, cloruro de mercurio y el nitrato de plata. Ahora, sabemos que la desnaturalización es la pérdida de las funciones naturales de las proteínas, donde esta desnaturalización va a hacer que pierdan su estructura cuaternaria, terciaria y secundaria. La primaria se va a mantener. Siempre se va a mantener la estructura primaria cuando hay una desnaturalización. Las desnaturalizaciones podemos decir que también pueden ser reversibles. Esto va a depender mucho del factor de desnaturalización que estamos ocupando. Si es demasiado fuerte o si es muy concentrado. Si esto es controlado, puede haber una desnaturalización reversible. Por ejemplo, ustedes en las chicas, digamos, cuando se planchan el cabello, ¿qué tienen en el cabello? La queratina. La queratina es una proteína. Esta reacción es reversible. Porque se planchan el cabello, queda lacio por un tiempo y vuelve otra vez a su forma normal. Y ahora, pero aquí ustedes en laboratorio vieron dos reacciones de desnaturalización, una química y otra física. La física, ustedes, ¿qué es lo que emplearon? Simplemente calor, donde a entrar en contacto estas proteínas que yo tengo aquí, que se encuentran en la clara del huevo, ¿qué es lo que iba a pasar? Se iba a formar un coágulo blanco, perdiendo sus diferentes estructuras y solamente dejando la primaria formando un coágulo donde esta reacción de desnaturalización es irreversible. Y aquí, en esta reacción de desnaturalización química, empleamos el ácido acético, donde se iba a perder solamente hasta su estructura secundaria. Las otras se iban a mantener, nada más. Entonces, ¿qué vimos? Desnaturalización física por calor y desnaturalización química utilizando el ácido acético. Nada más. Sí, entonces ahí sería, porque aquí hay una pregunta, ¿no? Que dice, ¿qué agentes provocan la desnaturalización de las proteínas? Explique en cada caso. ¿Sería esos dos que dijo? En físico, ¿qué es lo que emplearon aquí? Si decimos por una desnaturalización física, aparte del calor, tenemos también lo que es la presión, pero ustedes no están ocupando eso en laboratorio. Como estamos hablando netamente de las pruebas que hicieron en laboratorio, ustedes que emplearon el calor. Y en las reacciones de desnaturalización química utilizaron el ácido acético.
Disculpe, Auxi, Sí. la desnaturalización, ¿para qué sirve? Disculpe. Simplemente la desnaturalización, ustedes van a observar la pérdida de sus estructuras de las proteínas. Sí, ¿qué dijo de la desnaturalización química? ¿De qué cosa? ¿Qué dijo de la desnaturalización física ocupando calor, ¿no? Y de la desnaturalización química ocupando reactivo. Claro, como le dice, reacción química. Todo lo que digan reacciones químicas, estoy ocupando un reactivo. En este caso, ¿qué es lo que utilicé? El ácido acético concentrado. El ácido acético simplemente es vinagre, en otras palabras. No van a poner vinagre, pero solamente se lo estoy aclarando. Aquí está resumido todo. Sí, ¿Qué pasó? disculpe. Entonces, en las precipitaciones de las proteínas, los metales pesados, ¿no? Ujú. Ok. Y si les dicen que pongan algún ejemplo, aquí están. En el acetato de plomo, sulfato de cobre, cloruro de mercurio y el nitrato de plata. Ahí sí, esa pregunta igual está, sí, la precipitación de las proteínas en el laboratorio se puede producir a través del agregado De metales pesados. ¿Y qué ocuparon ustedes? Ahí están los 4 reactivos que ustedes ocuparon. ¿Podría volver a repetir, por favor? ¿Cuál? Lo que dijo ahorita de la precipitación de las proteínas en el laboratorio se puede producir a través de agregados de... Metales pesados. Hay otra pregunta similar a esa que dice, explique una prueba realizada en laboratorio que permite identificar a cualquier proteína, dice. Una de las reacciones puede ser esta. Las reacciones Heller, que estamos poniendo en manifiesto los compuestos nitrogenados de las proteínas. O otra prueba que vamos a ver ahorita. ¿Ya no hay más preguntas? Sí, a mí no me quedó claro, no me quedó claro que esa pregunta que hizo mi compañera, ¿qué agentes provocan la desnaturalización de las proteínas? Explique en cada caso. Los agentes que provocan la desnaturalización de las proteínas pueden ser tanto físicos como químicos. Si hablamos de agentes físicos, decimos que es el calor, la presión, también podemos decir lo que es el pH y otras, entre otras. Si hablamos de desnaturalización química, esta netamente vamos a emplear lo que son reactivos, como cuáles. Estamos usando ácidos, también los álcalis fuertes igual pueden ser por una desnaturalización química. Ahora, ¿qué vimos en el laboratorio? Porque vimos un ejemplo para cada caso, para un método físico, que fue el calor, y el otro método que observamos químico fue utilizando el ácido acético. Ambos nos van a desnaturalizar a las proteínas. ¿Y qué dije de la desnaturalización? Que es la pérdida de sus funciones naturales, pero en esta desnaturalización se pierden lo que son sus estructuras cuaternarias, terciarias y secundarias. La estructura primaria se mantiene. Bueno, sí, gracias. Ya.
seguimos. Como último laboratorio, ustedes hicieron identificación de aminoácidos. Ya dijimos que los aminoácidos son la estructura básica de las proteínas. Aquí tienen la estructura de los aminoácidos, que tienen un grupo carboxilo, que le da la parte ácida, un grupo amino, que da la parte básica, un hidrógeno y un grupo de cadena lateral libre, que todo esto está unido a un carbono alfa. ¿Ya? Ahora. Si hablamos de aminoácidos, hablamos de una de sus clasificaciones. Según su cadena lateral libre, que es este radical que les estaba mostrando aquí, según su cadena lateral libre, podemos decir que los aminoácidos se clasifican en azufrados, ácidos básicos, también se clasifican en aromáticos. ¿Ya? Y aquí tenemos las diferentes estructuras de los aminoácidos. Tenemos la alanina, la arginina, el ácido apártico, la glicina y todo eso. Ustedes aquí ven la prolina. Si se dan cuenta, su grupo amino está unido al ciclo, no como los demás, que está unido directamente a la cadena de carbonos. Esta prolina se la considera como un falso aminoácido, ¿ya? Es el único, pero igual se lo cuento. También hay otras clasificaciones, pero la que más se menciona es esta, su clasificación según su cadena lateral. Ahora, las diferentes reacciones que ustedes observaron para la identificación de aminoácidos, las vamos a ver a continuación. La primera reacción que ustedes vieron para la identificación fue la reacción de Buren. Pero ojo, esta no identifica aminoácidos, sino que identifica enlaces peptídicos. ¿Y qué eran los enlaces peptídicos? Los enlaces peptídicos se forman cuando se unen dos aminoácidos. Si se unen dos aminoácidos, yo voy a decir que tengo un dipéptido. ¿Y cómo se unen estos? Se une el hidrógeno, perdón, se une el hidrógeno de uno de los aminoácidos que está unido al grupo amino con el grupo carboxilo del siguiente aminoácido. Esta unión se lo denomina enlace dipéptido. Ya, estoy uniendo dos aminoácidos, entonces que voy a formar un dipéptido. Ya. Esta reacción de Buren me va a identificar ese enlace peptídico. ¿Cómo? El reactivo de Buren, en su composición tenemos al sulfato de cobre en medio alcalino, que en este caso es el hidróxido de sodio, donde este cobre va a reaccionar con ese par de electrones libres que va a dejar el nitrógeno, dando un complejo de coloración violeta. Si yo veo esta coloración, entonces sí me está identificando los enlaces peptídicos. Y si yo estoy identificando estos enlaces peptídicos, por ende, estoy diciendo que estoy identificando proteínas. Cosa que si ustedes en el examen le preguntan reacción para identificar proteínas, pueden colocar la reacción de Buren. ¿Por qué? Porque les va a identificar a todas las proteínas. ¿Por qué? Porque estas proteínas tienen enlaces peptídicos. Eso responde a la pregunta que me estaban haciendo hace rato. De una reacción que identifique a las proteínas, ¿cuál puede ser? La de Buren. Y aquí hay una más o menos similar, no auxiliar a lo que está diciendo. Dice en la reacción de coloración, ¿qué pruebas se utilizan para la identificación de enlace peptídico? Sería reacción de Buren, ¿no? Exactamente. La reacción de Buren, enlaces peptídicos.
Si estoy identificando los enlaces peptídicos, puedo decir que estoy identificando proteínas. ¿Por qué? Porque las proteínas tienen enlaces peptídicos. Y aparte, en esa pregunta hay tres incisos, dice enlace peptídico y arginina y aminoácido aromático. No, la reacción de Buret te va a identificar lo que son los enlaces peptídicos. No se confundan. ¿Y qué reacciones se puede para identificar arginina y aminoácido aromático? Ahorita eso vamos a ver ahorita. No se adelante. Respondiendo a que qué reacción puede identificar a los aminoácidos aromáticos, tenemos a la reacción santoproteica. Si se dan cuenta, esta reacción santoproteica se parece a la reacción de Heller, hasta solamente donde se le agrega el ácido nítrico concentrado, donde, que decíamos, pone en manifiesto los nitrocompuestos. Ahora, estos nitrocompuestos, puestos en manifiesto cuando el ácido nítrico concentrado, al llevarlos en contacto con una base fuerte, se van a volver de un color naranja. Aquí está. Tengo yo aquí mis nitrocompuestos por el ácido nítrico, los cuales le agrego el hidróxido de sodio, que es una base fuerte, y se van a volver naranja. Entonces, ¿qué estoy identificando acá? Estoy identificando aminoácidos aromáticos. Dice, la reacción santoproteica es un método que se puede utilizar para determinar la presencia de proteínas solubles en una solución. Empleando ácido nítrico concentrado, la prueba da resultado positivo en aquellas proteínas con aminoácidos portadores de grupos aromáticos. Si digo que estoy diciendo que estoy identificando aquellos aromáticos, entonces tienen un ciclobenceno unidos a su estructura. Los anillos fenilos, especialmente en presencia de fenilalanina. La fenilalanina y el triptófano son aminoácidos aromáticos. También la tirosina. Esos tres aminoácidos son ejemplos de aminoácidos aromáticos. Si una vez realizada la prueba se neutraliza con un álcali, se vuelve color amarillo oscuro, dando así una nitración en el anillo. Entonces, en resumen, reacción para identificar aminoácidos aromáticos, tengo la reacción santoproteica. No les van a preguntar el fundamento a ustedes. Directamente les van a preguntar reacción para identificar tal cosa y ustedes tienen que colocar. ¿Quedó claro eso? Sí. No. La reacción de Million. La reacción de Million nos va a identificar al aminoácido de la tirosina. Esto, ustedes el reactivo ya lo tenían preparado, pero ahorita les digo que estaba compuesto. Aquí. La reacción de Million sirve para caracterizar los aminoácidos con grupos fenólicos aromáticos de las proteínas. Si en la proteína hay tirosina, la reacción da positiva. Este reactivo consiste en una solución de nitrato de mercurio en una solución de ácido nítrico nitroso, siendo esta la reacción que da lugar con la tirosina. La reacción da un coágulo blanco que por calentamiento forma un coágulo color palo de rosa que identifica los restos de tirosina. Entonces, si les preguntan una reacción para identificar a la tirosina, ustedes ponen la reacción de Million, donde ustedes al llevarlo al calentamiento, iba a formarse el coágulo blanco porque están utilizando la clara del huevo, claramente esto se iba a formar un blanco, pero iban a ver cómo esto también se iba a contornar por partes un color rosadito, como un color palo de rosa. Estos son los restos de tirosina que se están manifestando. Nada más. Entonces, reacción para la identificación de la tirosina, tenemos la reacción de Million.
La siguiente reacción es la reacción de tiogrupos. Esta reacción de tiogrupo nos pone en manifiesto a los aminoácidos azufrados. ¿Cuáles son los aminoácidos azufrados? Son la cisteína y la metionina, donde ustedes agregaban el hidróxido de sodio con acetato de plomo y lo llevaban a calentar. Y esto prácticamente se parece a lo que hicieron con el papel filtro, sino que aquí ya no ocupaban el papel filtro empapado en acetato de plomo, sino que directamente agregaban los reactivos en su tubo que contenía su muestra. ¿Qué pasaba? Que al llevarlo al calentamiento iba a liberar el sulfuro de hidrógeno, donde iba a interactuar con el acetato de plomo formando el sulfuro de plomo. Y como me doy cuenta que se está formando ese sulfuro de plomo por ese precipitado negro que se forma. Y ya les dije que este precipitado puede variar de un color café, gris a negro dependiendo de la cantidad de aminoácidos azufrados que se vayan a liberar. Y aquí tienen en resumen. Esta reacción es específica para aminoácidos con azufre presente en la molécula, como la cisteína y la metionina. Se produce la hidrólisis alcalina del grupo sulfídrico, formándose sulfuro de sodio. Posteriormente, el plomo desplaza al sodio, dando como resultado sulfuro de plomo en el precipitado de color gris o negro. Entonces, reacción para identificar aminoácidos azufrados, tengo la reacción de tiogrupo. ¿Y cuáles son los aminoácidos azufrados? La cisteína y la metionina. Siguiente reacción. La reacción de Sakaguchi. Es una prueba específica para la detección del aminoácido arginina en proteínas. El grupo guanidino presente en la cadena lateral de la arginina reacciona con soluciones de alfa-naftol condensándolo en presencia de medio alcalino, uniéndose al hipoclorito de sodio formando complejos coloreados de rosado o rojo. Entonces, reacción para identificación del aminoácido de la arginina, tengo la reacción de Sakaguchi. Por favor, fíjense bien cómo está escrita porque después escriben cualquier otra cosa menos Sakaguchi en el examen. Sí, una consulta. Lo que pasa es que en la guía, por ejemplo, dice Sagakuchi. ¿Lo correcto sería lo que nos está mostrando ahorita? Sí. Ya. No sé, hasta incluso a veces me hacen dudar. Las doctoras dicen una cosa y después solitas se contradicen. Pero hagan caso a lo que dice acá. Ya, entonces, ¿qué dijimos? La reacción de Sakaguchi nos va a identificar a la arginina, donde este hidróxido de sodio simplemente es para darle el medio que dé la reacción. Lo que nos interesa acá es el alfa-naftol, que va a reaccionar el grupo guanidilo que tiene la arginina, que estos al unirse y en presencia de hipoclorito de sodio nos va a dar un complejo rojo, identificando a la arginina. Ahora vamos con la reacción de Collie-Hawkins. Esta reacción de Collie-Hawkins nos va a identificar el anillo indol o el anillo indólico que tiene el aminoácido triptófano. ¿Qué es lo que va a pasar? Este ácido sulfúrico que yo le voy a agregar, que es un ácido sulfúrico concentrado, va a deshidratar a mi aminoácido o nos va a liberar el anillo indólico, donde este va a reaccionar con el reactivo de Collie-Hawkins que tiene ácido glioxílico, que este al reaccionar me va a formar un anillo violeta en la interfase, identificándome al anillo indólico. Entonces, reacción de Collie-Hawkins es específica para el grupo indol característico del triptófano. El anillo indol reacciona con el ácido glioxílico
en presencia de ácido sulfúrico concentrado para formar un compuesto violeta en interfase entre la solución del aminoácido y del ácido sulfúrico. ¿Ves? Aquí lo pueden observar cómo se forma ese anillo en la interfase, identificando el anillo indol en aminoácido triptófano. Y aquí un resumen de las reacciones que se vio, reacciones de grupos, que decíamos que identificaba aminoácidos azufrados. La de Collins-Hawkins, características aminoácidos del triptófano, identificando el anillo indol. Santoproteica, identifica aminoácidos aromáticos. La reacción de Millo, al aminoácido tirosina, reacción de Sakaguchi, al aminoácido arginina, y la reacción de Buret, que me va a identificar a los enlaces peptídicos. Y eso es todo por laboratorio. ¿Tienen alguna pregunta? Disculpe, Ah, sí, ¿el enlace peptídico qué era? La reacción de Buret. Una pregunta, Auxi. Disculpe, ¿usted sabe hasta qué laboratorio tenemos que presentar mañana del Liceñandira? Es hasta aquí. Todos, absolutamente todos presentan hasta identificación de aminoácidos. Hasta lo último que vieron ahorita. ¿Sería el laboratorio número 12? Sí, porque proteínas plasmáticas y proteínas de las leches no se hizo. Auxi, disculpe, ¿cuál es el fundamento de la reacción de santoproteico? Se lo muestro porque ya me cansé. Ahí está, si quieren sacarle foto. En resumen, pueden poner que utilizando el ácido nítrico concentrado, voy a poner en manifiesto los nitrocompuestos presentes en la proteína, que estos nitrocompuestos, al llevarlos en contacto con una base fuerte, en este caso el hidróxido de sodio, se van a tornar un color amarillo oscuro o naranja. Nada más. Gracias. Sí, yo tengo una pregunta. La pregunta dice, menciona 3 cuidados a tener en cuenta en la utilización de un espectrofotómetro. Los cuidados que deben tener en un espectrofotómetro simplemente tiene que ser el lugar donde ustedes lo están utilizando, usar las cubetas adecuadas, pero eso lo voy a mostrar más acá arriba. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Para un óptimo funcionamiento de todos los espectrofotómetros deben estar situados en una atmósfera limpia, seca y libre de suciedad. El seguimiento de los procedimientos de funcionamiento y las buenas prácticas de laboratorio. La tapa de la cámara de la muestra debe estar completamente cerrada durante la medición y antes de que se registre cualquier lectura. La correcta selección de los contenedores, o sea, las cubetas que ustedes utilizan para la muestra, es una condición indispensable para obtener resultados exactos y reproducibles. Es como el ejemplo que les estaba dando. Si no utilizábamos las cubetas adecuadas para hacer la identificación, o en este caso de la clorofila, no íbamos a obtener los resultados que deseábamos si ocupábamos unas cubetas que no eran apropiadas para esta muestra. ¿Qué les dije? Que ocupamos cubetas de cuarzo, no las de plástico. ¿Qué más? Las cubetas plásticas desechables deben ser utilizadas una vez, cosa que en laboratorio no se hace. Las cubetas de vidrio deben ser limpiadas cuidadosamente después de cada uso y desechar cuando tengan una rajadura. Esos son los mantenimientos y cuidados de un espectrofotómetro. Gracias, Auxi. Ya. Auxi, una consultita. Uh-huh. Hay una pregunta que dice, ¿la cromatografía realizada en la práctica tiene como componentes?
Se los repetí, sus componentes de la cromatografía son la fase móvil, la fase estacionaria y los pigmentos. Aunque aquí hay una pregunta así también relacionada en la cromatografía. Las interacciones que se pueden producir entre la fase estacionaria y la fase móvil en una cromatografía pueden ser y no La da. Absorción, solubilidad. y tamizaje. ¿Cuántas veces lo vamos repitiendo? Pero ya, por si acaso si se le fue. Sí, son esas. Sí, una Sí. pregunta más. Indique cómo se logró determinar el agua y la clorofila presente en la espinaca. ¿Qué método ocupamos? La desecación. Desecación. Agua. Eso ponga aquí porque dice que indique cómo se logró determinar el agua y la clorofila presente en la espinaca. Bueno, si les dicen así esa pregunta, pueden decir de que ustedes llevaron a la estufa su muestra de aproximadamente 1 gramo de espinaca envuelta en aluminio, la cual se dejó 24 horas en esta estufa. ¿Para qué? Para que el agua contenida en su muestra se evapore utilizando el método de desecación. Sí, en la reacción de grupo azufrado serio. ¿Se escucha entrecortado? En la reacción de grupo, ¿qué aminoácido azufrado serio? Los aminoácidos azufrados son la cisteína y la metionina. ¿Otra pregunta? ¿O todo claro? Pasa la diapositiva. Se las pasaría con gusto, pero estoy loteando una diapositiva que no es mía. No la puedo mandar. Así que hay una pregunta que dice, ¿el fraccionamiento celular aplicado a una muestra permite obtener? Dice, componentes coloreados, organelos celulares, complejos, multiproteicos, todos, ninguno. ¿Cómo era la pregunta? ¿El fraccionamiento celular aplicado a una muestra permite obtener componentes coloreados, organelos celulares, complejos multiproteicos, todos, ninguno? ¿Decía algo sobre organelos? ¿Organelos qué? Organelos celulares. Eso. Esa es su respuesta. Sí, ¿qué agentes provocan la desnaturalización de las proteínas? Pueden ser agentes físicos o químicos. Agentes físicos como el pH, las presiones y las temperaturas. Mientras que en los químicos tenemos lo que son los ácidos fuertes y los álcalis. Esos son los agentes que pueden causar la desnaturalización de una proteína. Sí, yo tengo una pregunta. Dice, en la cromatografía, ¿cómo se define el RF? El RF ¿cómo se obtiene o qué? ¿Cómo se define? El RF se define como... ¿Dónde está?
Mira, Distancia recorrida por un compuesto sobre esa es distancia. la fórmula, pero ¿cómo se define el RF? El RF es el factor de retención o retraso que mide la movilidad relativa de cada componente con respecto al máximo posible. Sí. O sea, ¿qué vas a medir? O sea, ¿cómo se define el RF? Que es el factor de retención o retraso. Factor de retención. Sí, una pregunta. ¿Cómo se determina el grupo amino? ¿Cómo? ¿Cómo se determina el grupo amino? ¿Cómo qué? ¿Cómo se determina el grupo amino? Dijo. Ah, ¿cómo se determina el grupo amino? ¿Ustedes el grupo amino? El grupo amino se lo puede identificar, si estamos hablando de pruebas de laboratorio, se lo puede identificar con la reacción de Heller, porque estamos ahí poniendo en manifiesto los nitrocompuestos. Y el grupo amino, acuérdense, tiene nitrógeno, porque ¿qué es el grupo amino? Tiene NH2. En ese grupo amino sí encontramos nitrógeno. Aquí ven. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. ¿Cómo pongo en manifiesto este grupo amino que tiene aquí mis aminoácidos por la reacción de Heller? ¿Por qué? Porque en esta reacción de Heller voy a poner en manifiesto los nitrocompuestos. ¿Y será que el grupo amino tiene nitrógeno? Sí, tiene nitrógeno. Por ende, ¿cuál sería la reacción para poner en manifiesto el grupo amino? La reacción de Heller. Auxi, aquí hay una pregunta que dice, bueno, yo creo que es todo, pero él me confirma. Dice, la reacción que permite poner en manifiesto la presencia de aminoácidos que poseen cadena lateral o grupo R como cadena lineal es, dice, La A, arginina. no, aquí dice A, reacción de Coles-Hopkins. Es la Sakaguchi. Es que no está Sakaguchi, por eso le decía, porque Mm, dice reacción de tiogrupo, reacción de Milon, todos, dice, o ninguno. Ninguno. La reacción que te va a poner en manifiesto los aminoácidos que tienen cadena lateral o su cadena lateral larga es la Sakaguchi. ¿Por qué? Porque la arginina es un claro ejemplo que es un aminoácido de cadena larga. Así que no, es ninguno. Tengo una pregunta. ¿Cuánto, cuánto vale la guía? ¿Cómo? ¿Cuánto vale la guía? ¿Por qué quieres saber eso? Porque acá, acá hay una pregunta que dice, en la técnica cromatográfica se puede separar solutos que están mezclados en un disolvente de acuerdo a la afinidad entre las fases, falso o verdadero. Verdadero. ¿Pueden mandar su modelo de examen al grupo? Porfa. ¿De qué grupo son ustedes? No ese que metamos la cara. Nosotros pasamos con usted, Ausi, yo soy del grupo C, del grupo C2. Yo soy de la 1. B3. B2. B1. T3. Lo que pasa es que la doctora Nidia está en el grupo de nosotros, pues es por eso. En cambio, con los del grupo del A creo que no hay problema, por ejemplo, si hay chicos del A2, si lo mandan al grupo no hay problema alguno, digamos, porque no está la doctora Yandira en el grupo. Pero en los grupos del C y del B, la doctora Nidia está en los grupos. A no ser que los manden en el grupo de centro interno, ahí nadie dice nada, digamos. Sí, al de centro interno. Ajá. Así que la última pregunta, la reacción de Biolek aplicada a una muestra dice, pone en manifiesto los enlaces peptídicos presentes en polipeptídico
proteína, oligopéptido, todos, ninguno. En todos. Dígame, pues, ¿cuánto vale la guía? Lo que pasa es que yo el primer corte, ¿Por yo no, qué? no la Curiosa. Vos te hagas mía. es que la primera, el primer corte que teníamos que presentar la guía, yo me olvidé y no la presenté. Y no sé si va a valer algo si yo le presento la otra mitad. No, tranquila, no va a valer nada. Siempre vale. Ujú. Ajá, siempre vale. Concéntrense en hacer sus cuestionarios bien. Y la guía salva. Ajá. La guía salva. Hagan sus cuestionarios bien, porque hay algunos chicos que entre ustedes se pasan las respuestas, o sea, está bien ayudarse, pero lastimosamente copian las respuestas que está mal, digamos. Y creo que hay preguntas que cambiaron del anterior semestre a este semestre, y por copiar sin leer las preguntas, las respuestas son diferentes, y a eso les resta punto. Ah, sí, pero había una pregunta que yo me acuerdo que usted la respondió en laboratorio y yo lo grabé porque hay cosas que usted explica, ¿no es? Y pasan en teoría igual. Y yo lo copié así tal cual lo que usted estaba explicando y me puso mal. Sí, corrigió la guía. Entonces, el que corrigió la guía está mal. ¿Quién corrigió la guía? No sé. Vamos a hablar otra vez. Bueno, no me dijo nada. Yo sí, ya la última, ya para que vayamos a dormir. Entre las características de la proteína, dice que pone en manifiesto la reacción de Heller. Se puede indicar, dice, peso molecular elevado, su condición de macromolécula, su estructura polimérica, todos, ninguno. Pone en manifiesto lo que es que es una macromolécula. Gracias, Ausi. ¿Cómo están con teoría? Ahí vamos, Auxi. Pero ¿qué pasa en modelos para así guiarnos? Si tienen los modelos, pásenlos al grupo ahorita, al de centro interno. ¿Nos Porque, a ayuda a ver, resolverlo? estoy con tiempo, así que pasen. ¿Verdad, Ausi? ¿Verdad? Para pasarlo ahorita. Pásenmelo a mi privado, si no. A su privado mejor se lo mando a Ausi, que hay unos modelitos ahí que están medio raros. Por ahí se enoja la doctora o alguien le cuenta y... Pásenmelo a mi privado, si no. Yo le voy a mandar a su privado ahorita. Ujú. Ahorita. A ver, ¿qué les pueden preguntar? A lo que yo me acuerdo, puede ser que les pongan un cuadrito y les pongan aminoácidos no proteicos, porque tengan en cuenta que, como así hablamos de que las unidades básicas para formar proteínas son los aminoácidos, pero hay aminoácidos que no forman proteínas. ¿Por qué? Porque estos aminoácidos para formar proteínas tienen que tener dos características muy importantes, que tienen que ser alfa-aminoácidos y L-aminoácidos. ¿Ya? Si no cumplen esas dos características, no me van a formar proteínas. Por eso hay aminoácidos no proteicos. ¿Por qué? Porque son beta o gamma. Por ejemplo, la betalanina. La betalanina es un aminoácido, pero es un aminoácido no proteico. También tenemos el otro aminoácido no proteico, que es la GABA. Otro aminoácido no proteico es la citrulina y la ornitina. ¿Ve? Les pueden preguntar ese tipo de cositas. ¿Qué más? A Ausi ya le pasé los modelos ya a su privado. Ya, ahorita yo los resuelvo y los paso. Lo vuelvo a pasar a usted y usted lo pasa al grupo de centro interno, no sé. Yo igual le Ya. mandé modelos de exámenes. No, sí, no lo va a pasar. Yo le Ya. mandé como unos 6 modelos más o menos entre laboratorio y... Es que hay algunas preguntas, digamos, que obviamente no las voy a responder porque ya están en otros modelos, ¿no? Pero hay otras preguntas que no están, así que, para más o menos, Ya. digamos.
porque esa pregunta de la clorofila, del porcentaje de agua, igual se repite en casi toditos los modelos. Ah, así he que, visto que esa pregunta se repite mucho, pero así como se sí. repite, no la responden bien. Se repite, pero es que lo que pasa, sí, pienso que es porque la preguntan de manera diferente. Es como la compañera se confundió ahí un poco ahí que estaba diciendo del agua y después ya estaba diciendo que explique tal cual. Ujú. Ya. Entonces eso lo hago ahorita y se los mando. A la que me lo mandó, se lo voy a mandar a ese de nado resuelto y ella que lo pase al grupo, no sé. Si son con la doctora Nidia, por favor no lo pasen a los grupos de donde están los de teoría ni a los del laboratorio. Hay un Bueno, grupo sí. ahí con el No se auxiliar olvide de mi Joan, Ah, creo sí, que dice. verdad, el auxiliar Joan me dijo que hicieron Ahí un lo voy a, grupo. ahí lo voy a pasar porque es más seguro, la verdad. Porque yo Ajá. tampoco quiero tener problemas porque ahí van a pensar que yo la saqué la foto o algo. No, creo que tienen un grupo con el auxiliar Joan que hicieron el día sábado, ¿o no? Sí, hay un grupo con el Una vez. auxiliar Joan. Un Ah, grupo, ahí los sí. mando. Hicimos un complot con Joan. No, que no estamos en ese grupo. Ahorita no lo termine la función, así que le voy a pasar el enlace para que se unan los compañeros. Ya, páselo. Muchísimas gracias. Auxiliar, tengo una última pregunta. ¿Cuál? Por favor. Dice, en la determinación de los componentes de la espinaca, dice, el método aplicado para la determinación de la presencia del agua es, Desecación. y la presencia de la clorofila.